hoy esta mesa sobre empleo juvenil y género, donde nos acompañan Roxana Barrantes y Alan Sánchez con presentaciones y Juan Manuel García y Sandro Parodi con los comentarios. Roxana Barrantes es economista por la Pontificia Universidad Católica y doctora en economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, del cual fue directora, y es profesora principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Alan Sánchez es doctor y magíster en economía por la Universidad de Oxford y se desempeña actualmente como investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, donde ha liderado diversas investigaciones en el marco del estudio longitudinal Niños del Milenio. Por su parte, Juan Manuel García es economista y magíster en matemáticas aplicadas a la economía por la Pontificia Universidad Católica y cuenta con una amplia experiencia en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Y Sandro Parodi es el actual director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC y es también economista especializado en temas de educación, pobreza e igualdad de oportunidades. Sin mucho más, los dejo con las presentaciones. Empezamos con la presentación de Alan Sánchez sobre habilidades y formación para el trabajo y su empleo juvenil, y luego pasamos a la presentación de Roxana, llamada En Capilla. Cada presentador tendrá 15 minutos para presentar sus estudios y luego tendremos 10 minutos por cada comentarista. Gracias. Bien, gracias al consorcio en primer lugar por hacer posible este estudio y por darme, digamos, también la oportunidad de presentarlo ante ustedes. Gracias también a todo el equipo, ¿no? A María, Roxana, a Sandro, a Juan Manuel por sus aportes, por estar aquí, por su presencia y por los comentarios que seguro van a ser de mucha utilidad, porque en realidad al final la idea es que esto sea una especie de conversatorio, ¿no? El estudio del que les voy a hablar, bueno, la versión completa del informe está disponible en la página web del CIES. Es bastante largo y bastante información, entonces yo lo que he tratado de hacer aquí es una especie de resumen de los principales aportes, tratando un poquito de reflejar en parte, digamos, la temática de empleo juvenil y género, ¿no? Porque hay bastante información de lo que hemos podido recolectar. Un primer aspecto, o sea, digamos, lo que en primer lugar motivó el estudio es algo que ustedes ya conocen, ¿no? Digamos, la dificultad que tiene la población en general y los jóvenes en particular para acceder a buenas oportunidades laborales, por un lado, y por otro lado, relacionado a ello, las brechas de género que se observan en el mercado laboral. Entonces, esos resultados, si uno comienza a mirar, digamos, estudios previos, estadísticas oficiales, en las últimas décadas han habido ciertas mejoras. O sea, se han reducido los niveles de informalidad, las tasas de desempleo han caído ligeramente, pero digamos, claramente la situación aún es insuficiente y además ciertas tendencias parecen haberse revertido, ¿no? O sea, el desempleo ya no está cayendo y de hecho podría haber aumentado ligeramente, la informalidad tampoco está cayendo. Y a la par de eso, digamos, sacamos algunas evidencias de las brechas de género en el mercado laboral que se observan de diversos estudios. Por ejemplo, un estudio que utiliza información de niños de milenio encuentra que a los 22 años hay una brecha de casi 13 puntos porcentuales en lo que se refiere a acceso al mercado laboral entre hombres y mujeres, ¿no? En contra de las mujeres. Y también está el gran problema de los ninis, de las personas que no están ni trabajando ni estudiando, que es un tema mucho más pronunciado para las mujeres que para los hombres, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, el tema de acceso al mercado laboral podría verse de distintas formas, ¿no? O sea, por el lado de la demanda de las empresas, por el lado de la oferta, digamos, de qué es lo que las personas buscan llevar al mercado de trabajo. Hay cuestiones estructurales y cuestiones más coyunturales. Para este estudio en particular me voy a enfocar más que nada, hay varias cosas, ¿no? Pero lo que me voy a enfocar más que nada es en las características de los jóvenes y de sus familias. O sea, con qué características llegan ellos al mercado laboral, ellos y ellas,
Para ello nos vamos a aprovechar de una base de datos que ha hecho un seguimiento durante 15 años a un grupo de jóvenes en todo el Perú, desde los 8 hasta los 22 años, ¿no? Entonces, considerando esa fuente de información, lo que hay bastante literatura ya existente para Perú y para otros países. La literatura que es un poquito más relevante para situar nuestro estudio, ¿no? O sea, digamos, la literatura que tiene un enfoque de ciclo de vida, que por un lado ve qué habilidades son las que las personas logran acumular desde la niñez, pasando por la adolescencia, hasta que comienzan a insertarse en el mercado laboral. Y lo que la evidencia encuentra es que efectivamente hay un aspecto de que la inadecuada acumulación de habilidades podría explicar en parte la dificultad que tienen los jóvenes para acceder, por un lado, a educación superior de calidad, y por otro lado a insertarse en el mercado laboral, ¿no? Pero este es un problema, digamos, que no es que ocurre a los 22 años, es un problema que comenzó desde la niñez, digamos. Y por otro lado, la literatura también muestra que la acumulación de habilidades se relaciona con los recursos disponibles que tienen las familias, o sea, digamos, con la capacidad de gasto, las fuentes de ingresos que tienen las familias, de manera tal que lo que tienes de alguna manera es que la pobreza monetaria es el factor que está subyacente, que te va a explicar por qué algunos acumulan más o menos habilidades y posteriormente por qué algunos logran acceder a mejores trabajos. Eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, hay una literatura que con un enfoque también de ciclo de vida trata de entender las brechas de género que se observan en el mercado laboral, pero también en etapas previas. Entonces, yo acá me enfoco más que nada en la información que hay de etapas previas, ¿no? Por ejemplo, hay literatura que te muestra las diferencias en el uso del tiempo entre niños y niñas, que ocurre desde, digamos, desde que los puedes medir típicamente desde los 7 o 8 años, inclusive ya las niñas están haciendo ciertas tareas en la casa, los niños otras tareas a veces que tienen que ver también con trabajo, pero fuera del hogar. Hay literatura de evidencia que te evidencia ya las diferencias en las elecciones de carreras, o sea, digamos, estoy hablando antes de llegar al mercado laboral, ¿no? Ya hay diferencias según género en términos de qué carreras, qué tipo de educación superior escoges llevar. Y por otro lado está esta gran literatura que pone luz en un gran problema que es el embarazo adolescente, ¿no? Que básicamente es un evento que te cambia las trayectorias de vida, que podría ser que todo estaba yendo bien hasta que ocurre el evento, digamos, y luego a partir de eso va a haber una diferencia en la trayectoria. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en este estudio tenemos 3 objetivos que son más o menos amplios y yo solamente voy a hablar de algunos aspectos puntuales, pero un primer objetivo es establecer qué aspectos de la niñez y la adolescencia y de la juventud inclusive son los que predicen una adecuada formación para el trabajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, queremos específicamente medir la importancia de las habilidades cognitivas, pero también habilidades blandas, a veces denominadas también competencias socioemocionales, e inclusive las habilidades técnicas. Tratamos de distinguir entre esos 3 tipos de habilidades y buscamos ver hasta qué punto esas habilidades podrían explicar diferencias en el acceso a empleo adecuado y a diferencias en el nivel de ingreso para aquellos que ya están trabajando, ¿no? Y un tercer objetivo es poder caracterizar mejor las brechas de género bajo un enfoque de ciclo de vida. Entonces, tenemos 3 hipótesis. La primera hipótesis tiene que ver con el rol de las habilidades. Lo que básicamente hacemos como tesis inicial es que las habilidades, tanto las cognitivas como las blandas, que uno va acumulando durante la niñez y adolescencia, en conjunto con el nivel socioeconómico del hogar, tanto las habilidades como el nivel socioeconómico en conjunto van a interactuar y van a predecir qué tipo de especialización logras obtener, más allá de haber acabado el colegio o no. O sea, si logras ir a educación superior, digamos, de alta calidad o de no tan alta calidad, si logras acceder a capacitación laboral, por ejemplo. Esa es una primera hipótesis, que es las habilidades en conjunto con el nivel socioeconómico interactuando. En segundo lugar, ya entrando más al tema del mercado laboral, queremos ver hasta qué punto esas mismas habilidades predicen o no el acceso a empleo adecuado entre los jóvenes. Y una tercera hipótesis tiene que ver con qué podría explicar la brecha de género en el mercado laboral, y para ello lo que decimos es que en parte la brecha de género podría estar explicada por brechas en etapas previas de la vida, en particular
en etapas en las que tú aún te estás especializando, por ejemplo, en lo que se refiere a acceso a educación superior y capacitación laboral. Así como también incluimos aquí el rol del embarazo adolescente como un factor que podría explicar estas brechas, ¿no? Entonces, para ver estas hipótesis, en realidad lo que se necesita es una base de datos muy rica, y justamente aquí nos aprovechamos de la información de niños de milenio, que es un estudio longitudinal, y en particular nos vamos a enfocar en una cohorte que se sigue desde que tenía 8 años, se le visitó a los 12 años después, a los 15, 19 y a los 22. Por eso es que hablo de los 22 años, porque justo esa es la última visita que se le hizo a la cohorte, y a los 22 años, 8 de cada 10 ya estaban en el mercado laboral. Puede ser que a veces a medio tiempo, pero ya estaban 8 de cada 10, ¿no? Pero solo 1 de cada 10 tenía, por ejemplo, un contrato escrito con seguro de salud. Entonces eso te habla ya de la brecha, que acceden a trabajo, esto no es un problema, pero es el tipo de trabajo que logran acceder, ¿no? No voy a entrar en detalles sobre el estudio, pero sí contarles que es una muestra a nivel nacional, que se sigue desde los 8 años, y que se ha hecho lo posible por seguirlos a pesar de que migren. Entonces la tasa de pérdida muestral es de 14% en 15 años. O sea, se ha perdido parte de la muestra en 15 años, es un panel, pero digamos, la tasa de pérdida no es demasiado alta considerando el tiempo que ha pasado, ¿no? Y esta información también la juntamos con información de las ENAOS, que nos permite identificar aproximadamente para aquellos egresados según institución de educación superior, cuántos que los egresados están ganando en el mercado laboral. Entonces, los niños de milenio aún están a medias insertados en el mercado laboral, pero con la ENAO podemos ver, dado dónde están estudiando, cuánto es lo que potencialmente podrían ganar en el mercado laboral una vez que culminen y estén más afiatados, ¿no?, en el mercado. La metodología no voy a entrar en detalles, pero sí comentarles que para cada hipótesis hay un modelo econométrico, hay unas variables en las que nos vamos a enfocar, que provienen de la base de datos de niños de milenio. Hay mediciones de habilidades cognitivas de distintos tipos, de pruebas de matemática, de comprensión lectora, de vocabulario. Hay distintas mediciones de habilidades blandas, particularmente autoeficacia, autoestima, aspiraciones. Y todos estos modelos, aunque no lo voy a entrar en detalle, controlan por muchas otras características. Por ejemplo, bueno, el sexo, de eso sí voy a hablar. De la lengua materna voy a hablar poco, pero está controlado. Y en sí, una serie de características de la estructura del hogar. Yo me voy a enfocar solo en algunas de esas características, pero el modelo es bastante más detallado, ¿no? Entonces, para hablarles de los principales resultados para poder concretar, primero, en lo que se refiere, o sea, esto es antes de entrar al mercado laboral, ¿sí? En las visitas previas nosotros veíamos quiénes estaban yendo a educación superior y a qué tipo. Entonces, lo que hacemos es una distinción entre educación superior según el ingreso esperado de la institución, y distinguimos entre aquellos que están asistiendo a universidades que están en el tercio superior de ingresos esperados en el mercado laboral versus aquellas que no. Entonces lo que encontramos es que efectivamente tanto las habilidades cognitivas, socioemocionales, como el nivel socioeconómico interactúan, y ambas en conjunto explican quién tiene una mayor chance de acceder a educación superior en esas instituciones que tienen un retorno alto. Yo le digo, no es realmente calidad, o sea, calidad obviamente es un concepto que va más allá, es un proxy, pero te indica ya que eso va a ser una diferencia, ¿no? Entonces, si uno comienza a preguntarse qué podría ser la diferencia para entrar a un buen trabajo, en parte tiene que ver con que hay una diferencia entre quienes logran acceder a educación superior que te asegura unos mayores ingresos en el futuro. Una cosa interesante aquí es la interacción, o sea, la pobreza, estos niveles económicos quería añadir a los 8 años en la primera visita. Entonces, la pobreza inicial importa. Cuando controlas por habilidades, la importancia de la pobreza se reduce, pero permanece, no desaparece. O sea, que la pobreza importa en parte porque su presencia te impide acumular más habilidades, pero también porque en el corto plazo también supongo que lo que hace es que no tienes los recursos para pagar la matrícula. O sea, por eso es que hay una interacción y hay un corto y largo plazo. En lo que es capacitación laboral, no encontramos una gradiente socioeconómica tan fuerte. O sea, no es que solo los que tienen más recursos pueden acceder a capacitación. De hecho, si algo, la evidencia sugiere lo contrario, que los jóvenes de zonas rurales son los que tienen una mayor chance de acceder a capacitación laboral, ¿no? Entonces, esto es relevante porque acá puede haber una manera, digamos, de compensar, ¿no?, en este aspecto, o que ya estaría ocurriendo. Si entramos ya al mercado laboral,
Bueno, acá hay bastantes ideas, pero quizá una cosa central es, a ver, a los 22 años que los hemos ido a observar, no encontramos aún que a esa edad las habilidades tengan un rol tan fuerte. O sea, que un chico que tiene fuertes habilidades cognitivas, blandas y técnicas, no es que le vaya muchísimo mejor que otro que alguien a quien no. Creemos que en parte eso se debe a la edad. O sea, a los 22 años muchos aún están yendo probablemente a la universidad. Entonces, aún no se refleja ese resultado. Pero lo que sí observamos, y que puede ser bastante relevante, creemos, es la importancia de dos cosas. Haber recibido capacitación laboral y haber completado la educación superior técnica. O sea, cualquiera de esos dos factores te aumenta la chance de tener un trabajo con contrato escrito y con seguro de salud pagado por el empleador. Es haber recibido capacitación laboral y educación superior técnica. La superior aún no lo vemos. Yo creo que no lo vemos por la edad. Probablemente la siguiente visita que va a ser el próximo año, cuando tenga 26 años, podré decirles más al respecto. Y en lo que se refiere al ingreso laboral, encontramos, o sea, porque para aquellos que ya están trabajando, hay una dispersión de ingresos. El modelo controla por muchas cosas, pero hay tres aspectos que importan más. Uno, haber completado la educación superior técnica, que muchos de ellos a los 22 años ya la han completado, y eso te garantiza un mayor retorno, un mayor ingreso en el mercado laboral. Dos, acá sí resalta el tema de las habilidades blandas. Encontramos que tener altos niveles de perseverancia, que es un aspecto que medimos en la base de datos, aumenta tu ingreso promedio, ajustando por el rol de otras características. Y un tercer factor es el sexo del individuo. O sea, ser hombre, todo lo demás constante, aumenta tu retorno, tu ingreso en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, si queremos entrar más al tema de las brechas según género, encontramos que hay brechas en el mercado laboral, no eran sorprendentes, las esperábamos. Pero lo que quizás, al menos a mí, me pareció interesante de poder documentar, es que las brechas hay brechas previas que en parte explican el resultado del mercado laboral. Una de ellas es que encontramos que las mujeres tienen una menor probabilidad de estudiar en instituciones de educación superior que tienen un alto retorno en el mercado laboral, y además tienen una menor probabilidad de estudiar carreras que tienen un alto retorno en el mercado laboral. O sea, si tú ves la figura total, no ves diferencias, pero si distingues según los retornos de las instituciones o de las carreras, sí hay diferencias de género, ¿no? Y estas diferencias en parte podrían explicar los resultados que se observan en el mercado laboral. También observamos que hay un rol del embarazo adolescente que parcialmente explica tanto quién va y quién no va a la educación superior, como quién logra obtener trabajos bien remunerados o no, una vez que tenga 22 años. Pero igual sí quisiera mencionar esta parte que es un poco, es difícil de concluirlo porque no tengo la evidencia dura, pero nosotros controlamos por un montón de cosas, habilidades, características de las familias, de la persona, durante 15 años, y siempre hay un porcentaje de diferencia alto entre hombres y mujeres en el mercado laboral que no se puede explicar por nada de eso. O sea, no es un tema de que los hombres van a carreras que tienen un mayor retorno, porque ya está controlado las habilidades que han acumulado, las decisiones de educación superior, y ajustando por todo eso, la brecha se reduce, pero no demasiado. Entonces, hay algo más, ¿no? O sea, puede ser aspectos de discriminación laboral por el lado de los empleadores, puede ser aspectos no observados por el lado de los hogares, pero hay algo que efectivamente está generando esta brecha que no se explica totalmente por estos factores de ciclo de vida, ¿no? Y en términos de recomendaciones, yo sé que ya estoy con el tiempo, pero en términos de recomendaciones, hay mucho que se podría hacer, evidentemente, ¿no? La educación superior, como les digo, la técnica ya se ve que tiene un rol importante, pero para acceder a educación superior técnica de calidad y universitaria de calidad, lo que requiere es salir del colegio con habilidades adecuadas para poder competir. Y además, si es que no vas a ir a la educación superior, también requieres salir con un C mínimo de habilidades, ¿no? Por ello que una de las principales recomendaciones es por el lado de políticas educativas que en educación básica ya prioricen el desarrollo de habilidades para el mercado laboral. Este tema de continuar con los esfuerzos de capacitación laboral, o sea, el trabajo de jóvenes productivos, pero digamos a mayor escala, por ejemplo, y a nivel regional. Creemos que el estudio resalta la importancia de la educación superior técnica,
la importancia también de que los jóvenes tengan información sobre los retornos de las carreras, porque podría ser en parte un problema de información. Si tú les dijeras a las personas que tales carreras tienen más retornos, a hombres y mujeres, quizás sus decisiones podrían cambiar. Bueno, acá resaltaba también un aspecto que es, que yo les decía que esto de acceder a educación superior de calidad tiene que ver con el nivel socioeconómico, con las habilidades, ¿no? Pero el nivel socioeconómico aún es relevante. Entonces, políticas que permitan que personas de escasos recursos, pero con las habilidades correctas, puedan acceder, digamos, es lo que también quisiéramos resaltar. Bueno, Beca 18 es un claro ejemplo, ¿no? De algo que se podría mantener y expandir. Y por último, algunas tres recomendaciones específicas sobre el tema de las brechas de género. Creemos que con la evidencia que encontramos, una cosa que se puede promover es identificar mecanismos para que una mayor proporción de mujeres postule y complete carreras con retornos relativamente altos. O sea, es un tema de información, darle información y dar los incentivos desde la educación básica. También quisiera enfatizar el grupo vulnerable de las mujeres que han sido madres durante la adolescencia. O sea, darles a ellas las oportunidades, ¿no? Porque, digamos, puede ser que ya no vayan a educación superior, pero puede que si les das una beca a ese grupo, si tengas los incentivos, o si las priorizas para lo que es capacitación laboral, si las logres ayudar, ¿no? Y por último, sí creo que sí es evidente, dado que hay una alta brecha que no podemos explicar, aún ajustando por muchas cosas que logramos observar, hay una brecha que no se puede explicar, entonces eso sugiere que hay que ser mucho más agresivos en lo que se refiere a las políticas laborales para promover la paridad salarial de género. Entonces, lo dejo ahí y después podemos seguir comentando. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia y al CIES, a Grade por organizar esta mesa. Además, me doy cuenta por lo que voy a presentar, es que es muy complementario de la investigación que ha presentado Alan, la gran ventaja que tiene el trabajo que está liderando Alan en Grade, es que cuenta con datos longitudinales. Justo la semana pasada tuve la oportunidad de llamar la atención de la escasez de datos longitudinales que tenemos en nuestro país. Niños del Milenio es una de las pocas bases de datos que cuenta con estos datos, que sigue a un mismo individuo, a una misma persona en diferentes momentos de su vida, ¿no? Y nos permite acercarnos y aproximarnos de una manera más precisa. Por eso Alan también, además por su sesgo de economista, que yo también debería tener, pero en realidad no tengo, de tratar de medir mejor las cosas, ¿no? Cuando desde lo cualitativo quizás lo que tenemos que hacer, desde la naturaleza del problema, quizás lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras técnicas cualitativas, porque hay cosas que no vamos a poder medir. Pero ya dicho esto, les presento la investigación que trabajamos con… no funciona esto. No. Que trabajamos con Paulo Matos. Paulo, como se dice, una traducción directa al inglés, es mi coautor, pero antes fue mi alumno y luego de ser mi alumno fue mi asistente de investigación y luego nos convertimos en coautores. Y eso es parte de lo que nos toca hacer a los profesores. Este trabajo lo realizamos en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Peruanos, que siempre es un excelente espacio para poder avanzar y discutir. Este es el plan de la presentación. Yo sé que tenemos muy poco tiempo porque estamos privilegiando el diálogo, ¿no? Contexto, preguntas, metodología, resultados y recomendaciones de políticas. ¿Sí? Gracias.
¿Cuál es el contexto? El contexto es el de un mercado laboral que sabemos que es un mercado con 70% de informalidad, donde el 30% de los asalariados reciben menos de la remuneración mínima vital, que ya sabemos que la remuneración mínima vital no sería ni el equivalente de la línea de pobreza si uno hiciera las mediciones adecuadas, y que el 40% de los egresados universitarios se encuentran subempleados. Este último dato nos puede dar para conversar sobre las modalidades de educación terciaria que tenemos en el país, ¿no? Que en los últimos 25 años han estado orientados a la educación universitaria, cuando la naturaleza del mercado laboral podría llamar a tener una educación técnica y otro tipo de educación superior que no sea universitaria. Lo cierto es que en el Perú, en los últimos 25 años, iba a ser bien difícil cambiar el chip de pensar en otro tipo de educación terciaria, en lugar de únicamente la educación universitaria. Esta situación, estos datos que son para todo el país, empeoran cuando uno piensa en jóvenes, que es donde se queda el estudio de los datos que nos ha presentado Alan, y empeoran más, y es lo que corroboramos en el estudio cuando hablamos de mujeres jóvenes. Y de ahí viene el título. La gente de mi generación debe acordarse cuando la selección de vóley estaba en esa época, ¿no? 15-14, decía, si Perú estaba con 14, decía que estábamos en capilla, estábamos a punto de perder, ¿no? Y esa es la idea del título, mujeres jóvenes, y yo ya no soy joven, mujeres jóvenes están a punto de perder solo por ser mujeres jóvenes. Y eso es lo que quisimos enfatizar en el título. Entonces, las jóvenes encuentran dificultades para encontrar empleo de calidad. Y acá empleo de calidad es que la remuneración corresponda a su entrenamiento, a su acumulación de capital humano, o que sea formal. Entonces, si es informal o si siendo formal la remuneración no corresponde al capital humano acumulado, vamos a decir que no es un empleo de calidad. Este es el contexto, y acá yo creo que ya me pasé 5 minutos, ¿no? Más o menos, y me quedan 10 más. Esta es la brecha entre los ingresos de hombres y mujeres, las mujeres siendo lo rojo, y eso es para el total de la población ocupada dependiente. La línea punteada mide la brecha, y la brecha va disminuyendo. Pero eso no pasa con la gente que está entre 18 y 25, ¿no? La brecha ha estado bajando, pero a partir de 2013 vuelve a crecer, ¿no? Y este es un dato que debería cuestionarnos mucho. En la mañana escuchábamos al presidente del Banco Central diciendo, bueno, Perú sigue creciendo, ¿cuántos años? No sé cuántos años tenemos sin recesión, etcétera, etcétera, pero basta que el crecimiento no sea el que tiene que ser, entre comillas, por lo menos 4, y esto es lo que pasa con nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Ser mujer y ser joven implica una doble penalidad. No solo es que eres joven y no has acumulado capital humano, sino ser mujer empeora tu posición y tus perspectivas, ¿no? A pesar de eso, en la revisión de literatura, y tratamos de hacer una buena revisión de literatura, encontramos pocos estudios que se concentraran en mujeres jóvenes. Casi en paralelo a nuestra investigación que ganara este concurso del CIES, salió la investigación liderada por María Ballarín, Lorena Alcázar, María Fernanda Rodríguez y Cristina Glave, que se concentraron en jóvenes de sectores vulnerables, ¿no? O sea, esa sería hasta una triple vulnerabilidad, porque acá estamos hablando de en lo que vamos a presentar estamos hablando de todo tipo de mujer joven, ¿no? El trabajo cualitativo, básicamente, que lideraron María y Lorena, fue un trabajo
de mujeres de estratos socioeconómicos bajos, o sea, una tercera vulnerabilidad, la dimensión que hablaba Alan de pobreza, ¿no? Que la pobreza parecería que permea tus posibilidades y no me quedo ahí, ¿no? Entonces, el estudio trató de llenar ese vacío en la literatura, ¿no? ¿Cómo es que se produce el acceso a empleo, a mercados laborales de calidad? Y la dinámica salarial. Acá se nos ha ido un poquito se nos ha ido un poquito porque los comentaristas en el CIES, que fueron muy minuciosos y muy detallistas, muy bien, dicho sea de paso, nos pidieron aclarar. Una cosa es el salario y otra cosa son los ingresos, ¿no? El salario está asociado a un empleo dependiente, una formalidad, mientras que ingresos es el típico verbo peruano, cómo nos recurseamos, ¿no? Cómo obtenemos esta masa de ingresos necesarios para seguir viviendo. Entonces lo que hicimos luego fue una dinámica de ingresos de jóvenes. Entonces son dos preguntas de investigación. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres jóvenes para acceder a un empleo de calidad? No a un empleo de calidad, y cómo esto es afectado por las carreras que siguen. Y acá también engancha con el trabajo de Alan, que comentaba cómo hacemos para que las mujeres sigamos carreras que tengan mejores retornos laborales. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es cómo evolucionan las brechas salariales para jóvenes. Y acá el periodo que trabajamos, tomamos los dos paneles del ENAO, uno corre de 2011 a 2015 y el otro corre de 2013 a 2017. Entonces, usamos una base de datos para responder la primera pregunta, que es la Encuesta Nacional de Egresados, que en el 2014 entrevistó a personas de 30 años que habían culminado, de hasta 30 años, que hubieran culminado una carrera universitaria en los últimos 2, y también usamos los paneles del ENAO. Y acá es donde vienen las cosas graciosas. Usamos una metodología un poco sofisticada para mi gusto, pero esos son los métodos que los economistas jóvenes están utilizando ahora, que es el modelo secuencial logístico de Buis, que la gracia de ese modelo es que te permite identificar probabilidades en puntos críticos de una trayectoria laboral, ¿no? Tu primera decisión es: sales de la universidad y vas a entras o no entras al mercado laboral. Una vez que entras, puedes encontrar empleo o no encontrar empleo. Una vez que encuentras empleo, puede ser dependiente, independiente. 5 minutos, gracias, ¿no? Entonces, la gracia es que te permite establecer todo el rango de probabilidades sobre la base de un conjunto de variables independientes o explicativas, ¿no? Entonces, los resultados del modelo logístico de Buis nos dan realmente datos muy fuertes, ¿no? Para las mujeres existe una probabilidad de 10% de no buscar trabajo, mientras que para los hombres es solo 6%. Si sale al mercado laboral, existe una probabilidad de 8 de quedarse desempleada para las mujeres, mientras es de 6 para los hombres. Y si tiene la suerte una joven mujer de emplearse, la probabilidad de estar en la informalidad es de 45%, mientras que para los hombres es de 40%. Noten que es la Encuesta Nacional de Egresados. Todos son egresados universitarios. Acá no estamos en la posición de la vulnerabilidad de chicas que se embarazaron a los 16 y quedaron en tercero y secundaria. Todos estos son graduadas universitarias. Lo que no hemos controlado, y me doy cuenta ahora que preparaba la presentación, es por la calidad de la universidad de egreso. Y esto creo que se puede aproximar por si estuvo en el primer, segundo, tercer grupo de licenciamiento, ¿no?
La probabilidad de que seas una universidad de tier superior es mayor si fuiste del primer grupo de licenciamiento. ¿No? Si todavía ahora, noviembre de 2014, no estás licenciada, es probable que estés en el grupo de calidad inferior. Este es el modelo logístico secuencial, lo pueden encontrar en el paper. Por suerte, el paper está disponible tanto en la página, perdón, tengo que apagar esto, tanto en la página web del CIES como en la página web del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Donde están todas las probabilidades y la secuencia de decisiones en cada punto. Entonces, ¿cuáles son las variables interesantes? Acá te baja la probabilidad ser mujer para encontrar trabajo, para encontrar empleo o para tener un emprendimiento formal. Solo en el caso del trabajo dependiente, ser mujer no tiene un efecto. Ese es un tema que a mí me parece fundamental. La lengua nativa de la madre, la educación de la madre y tener necesidades básicas insatisfechas son características que afectan negativamente la posibilidad de que una mujer obtenga empleo de calidad, ¿no? Y esto es como que fácil de focalizar en política. O se identifica en las universidades todas aquellas estudiantes mujeres cuyas madres tengan como lengua materna una lengua distinta al castellano. Esas chicas necesitan un apoyo adicional, porque no la van a hacer de la misma manera que otras que nuestras madres tienen una lengua materna castellana, ¿no? Este es un dato también muy dramático. Si empiezas en el mercado con un empleo informal, lo más probable es que te quedes ahí. Entonces, el primer empleo termina siendo crítico. Quizá esto es parte de información que se necesita en Ponte en Carrera. O sea, aceptas un trabajo informal al inicio y es bien probable que te quedes en informalidad. O sea, estate dispuesto a ganar un poquito menos por un empleo formal o como fuera que funcione el mercado, ¿no? Para elevar tus probabilidades de seguir en la formalidad. Y el otro tema, mujeres que interrumpen estudios, y acá viene el dato fundamental que es la maternidad. ¿No? Si por ahí interrumpes tus estudios, tus probabilidades de seguir adelante bien disminuyen. Factores positivos, las carreras. Uy, me vas a regalar 2 minutos más, gracias. Las carreras, como decía Alan hace un ratito, es crítico. Carreras comerciales, ciencias exactas e ingenierías pagan más. Necesitamos más mujeres entrando en esas carreras. Y si las carreras están como hoy día dominadas por profesores hombres que no ayudan, siempre vamos a tener problemas. Entonces hay nuevamente cuádruple desventaja. No es joven, mujer, estrato socioeconómico bajo, sino encima la carrera que más paga es aquella dominada por los hombres. Y ahí tienes que empezar a avanzar a codazos. Y, disculpen, estas son elementos que sí dependen de nosotras. Estudiar un montón, estar en el tercio superior, tener el título. Una vez que terminamos la carrera, el bachillerato automático no es suficiente, necesitamos el título. Si podemos, avancemos con posgrado. Las becas y los préstamos educativos son súper importantes como medidas de política. Y haber recibido orientación laboral. Esto es crítico, y lo decía Alan también hace un ratito. Este es el detalle, y como ya no me queda casi nada de tiempo, quiero ir a la segunda pregunta. ¿Qué pasa con las trayectorias? O sea, si tienes 25 años y te siguen 25, 26, 27, 28 años, ¿cómo cambia tus ingresos comparado con los de los hombres? ¿Ok? Y nuevamente, ser mujer
afecta negativamente tanto el nivel de ingreso como la tasa de crecimiento de ese ingreso. O sea, de verdad que estamos en capilla. Ser informal, rural y con alta movilidad laboral afectan los ingresos en general, pero son negativos para las mujeres. Alan decía hace un rato que en lo rural habían más perspectiva. Es interesante, ¿no? Porque Alan los deja a los 22 años y acá estamos viendo 25 en adelante, con la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares. Este dato es realmente dramático. Estar casado o convivir eleva los ingresos de los hombres y disminuye el ingreso de las mujeres. ¿Por qué? Ya sé, dicen, oh, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué ya lo hemos internalizado? Dicen, oh, obvio, pues, o sea, ¿qué pregunta haces? No tendría que ser así, somos ciudadanos todos y tenemos habilidades. Y nuevamente, nivel de educación de la mujer es muy importante para tener una perspectiva de ingresos. ¿Cuáles son las recomendaciones de política? Y acá yo quiero, porque ya se me acabó el tiempo y María está siendo muy generosa conmigo, yo quiero enfatizar una sola medida de política que me parece crítica. Además, porque la contrasto con una medida de política que ahora está y todos estamos felices, particularmente los jóvenes, la de los bonos de vivienda. Si uno de los temas críticos para tener una perspectiva respecto a tus ingresos es no interrumpir, no tener pareja y no ser madre, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es apoyar a las madres jóvenes, a las egresadas universitarias madres. ¿Por qué no tenemos un bono para egresadas universitarias, para estudiantes universitarias? Y por favor, yo sé que alguien ya debe estar pensando, ay, pero ya saben lo que algunas personas podrían estar pensando. Yo creo que no es así. Cuando tomamos una decisión de ir por educación superior, es porque tenemos una perspectiva de largo plazo y queremos un mejor mundo para nuestros hijos, ¿no? Necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, no necesitamos interrumpir estudios, no necesitamos tener una penalidad por maternidad, ¿no? Por lo menos estar en iguales condiciones. Muchas gracias. Gracias, Alan y Roxana. Seguimos con los comentarios primero de Juan Manuel García y luego con Sandro Paraday. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo he apuntado mis comentarios aquí en el celular, disculpen. En principio, lo primero que quería resaltar es el tema de que es muy importante en realidad los dos estudios presentados y sus resultados porque se centran en el tema de las trayectorias formativas y laborales de los jóvenes, ¿no? Que a veces, como se ha dicho, no los tenemos muy en cuenta. Hay estudios un poco antiguos, pero no hay muchas bases de datos o información para hacer un análisis riguroso de esas trayectorias y cómo van moviéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, identificar ahí puntos o cuellos de botella, cosas que están pasando es importante, ¿no? Y los factores que están detrás. Luego otro punto, bueno, es la necesidad justamente de identificar intervenciones que ataquen esos problemas y en base a evidencias, ¿no? Eso es algo que queremos hacer en el sector público hace tiempo, ¿no? Y es difícil, ¿no? Incluso las bases de datos grandes no ayudan del todo. A veces hay que hacer, entre comillas, como laboratorios para probar intervenciones, ¿no? Que es complicado, pero también es algo que hay que hacer porque, bueno, ya saben de los últimos premios Nobel, ¿no? Que lo han hecho bastante y ha funcionado, y cada realidad es distinta, ¿no? Entonces, a veces hay estudios de otros países parecidos, pero no son el Perú, ¿no? E incluso el Perú es diverso, ¿no? Y los grupos también, ¿no? En el caso del estudio de Alan, quería comentar el tema de la capacitación laboral. Sí lo menciona que es muy heterogénea, pero no se llega un poco a capturar esa heterogeneidad, ¿no? Entonces,
el acceso a la capacitación laboral es algo, digamos, importante que tiene retornos en promedio, pero hay estudios que muestran que hay capacitaciones con muy altos retornos, sobre todo las que hacen las empresas en sí mismas, ¿no? Capacitan a los trabajadores jóvenes o no tan jóvenes. Esas tienen alto retorno, pero las que realizan algunas entidades no lo tienen o lo tienen muy bajo, ¿no? Hay una diferencia bien clara entre un CETPRO, por ejemplo, y una entidad de capacitación sectorial como CENCIC o CENATI, ¿no? Y en el CETPRO, en muchos casos, los jóvenes invierten muchas horas y a veces no les sale muy a cuenta, ¿no? Entonces hay un tema de calidad también que hay que mejorar ahí, ¿no? Y habría que ver la entidad rectora un poco cómo va moviendo eso, ¿no? El otro tema es justamente también la certificación de competencias, en general de la gente que adquiere capacitación de manera no tan formal, entre comillas, pero que ya sabe un oficio y lo hace bien. Entonces, certificarlo, darle ese mecanismo de señalización de su competencia es importante. Hay estudios que indican eso en otros países, aquí no, lamentablemente, pero ayudaría a su mejor inserción, ¿no? Hacer un match entre lo que sabe y el puesto de trabajo al cual puede entrar, ¿no? En el caso de lo que ha mencionado en el estudio de Roxana, el tener el título, por ejemplo, también es un mecanismo de señalización, ¿no? Para el egresado, y es una evidencia que es importante, ¿no? Porque a veces se descuida mucho el título, pero cada vez parecería que es más fuerte, ¿no? Y hay el dato duro de que sí importa, ¿no? Luego el tema justamente de construir poco a poco un sistema de formación continua, ¿no? Donde colaboran diversas entidades, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, y donde exista un sistema de cualificaciones, ¿no? Eso es algo que se menciona bastante, en otros países se ha avanzado más, y donde tú tengas los perfiles de cada ocupación, ¿no? Profesional, técnica o no profesional ni técnica, y sepas qué competencias debe tener, pues, desde un soldador o un ingeniero químico, en fin, distintos perfiles, y esas competencias que las conozcan, digamos, las entidades formadoras y se trabajen con los sectores productivos para que las capacitaciones se alineen con lo que realmente requiere un perfil de cada tipo, ¿no? O sea, ese es un reto entre Minedu y Mintra, ponerse un poquito más de acuerdo, coordinar, como decimos, con el aparato productivo para que la formación se vaya alineando a sus necesidades, ¿no? En otros países hay consejos sectoriales que hacen eso. Aquí, bueno, ha habido ya experiencias en el Ministerio de Trabajo, pero es complicado, ¿no? Avanzar en eso. Y bueno, se tienen perfiles, pero también esos perfiles, digamos, se tienen que usar, ¿no? Y usar más para justamente hacer las capacitaciones y dar las certificaciones, ¿no? De acuerdo a esas competencias. Otro punto, es un punto que no se ha mencionado mucho, es el tema de, en muchos casos, lo que está faltando también es una experiencia inicial, ¿no? Que te dé una competencia básica para entrar a un empleo formal. El joven le falta experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede adquirir esa experiencia inicial? Bueno, están todos los temas de subsidiar el primer empleo, etcétera, pero también se le puede fomentar el ingreso a través de modalidades formativas, ¿no? En el Perú se llaman modalidades formativas laborales, en otros países son formativas y laborales. Pero aquí lo que conocemos nosotros mucho es la preuniversitaria y la universitaria, pero hay otras modalidades como la capacitación laboral juvenil o el aprendizaje con predominio en la empresa que tienen que ver con la idea de la capacitación dual, ¿no? Que el joven tenga digamos, una práctica en la empresa, pero también esté ligado a un centro de formación, haga las dos cosas, pero sobre todo que haya esto de que no sea solo en el centro de formación, sino también que aprenda a realizar el trabajo en sí, ¿no? Digamos, haciendo el trabajo, vaya aprendiendo. Y eso se ha mostrado que es
clave para que sus competencias mejoren, ¿no? Y bueno, sus ingresos posteriormente, ¿no? El tema de capacitación dual que se menciona bastante, pero aquí no hemos podido avanzarlo mucho, ¿no? En el Perú. Y bueno, entonces esos son los puntos sobre capacitación. Quería mencionar también el tema de la búsqueda de empleo de los más jóvenes. Hay un problema fuerte con la restricción de ingresos, bueno, con el nivel socioeconómico, ¿no? El nivel socioeconómico, digamos, te obliga un poquito a aceptar un empleo pues, que no es el que quisieras o en el que hasta te pueden explotar, ¿no? Puede haber un tema de explotación laboral, en fin. Entonces, el sistema de intermediación laboral o el servicio de empleo, por ejemplo, puede apoyar un poco más al joven pobre, de alguna manera, ¿no? Hay intervenciones en otros países que han ayudado en eso, hasta subsidiarle el transporte, o sea, no permitir mucho que como digo, consiga un empleo, pero cualquier empleo informal totalmente, ¿no? Entonces, si hay algo ahí que creo que se puede hacer a través de los centros de empleo, ¿no? Que se pueden, digamos, ampliar en cobertura a nivel de varias ciudades, ahorita no tiene una cobertura tan grande, y otros mecanismos, ¿no? Habría que revisar en otros países también cómo han avanzado en eso. En el caso del otro tema es la brecha salarial, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que es bastante fuerte y habría que investigar más todavía qué está pasando ahí atrás, ¿no? Como mencionó Alan, pueden haber factores de la familia, de los docentes que bueno, llevan pues a los jóvenes a ciertas decisiones o los padres mismos, ¿no? Entonces, no sé qué puede explicar ese 29% que es bastante alto, ¿no? Y ya si no se puede explicar, debe ser pues discriminación, habría que verlo un poco más, ¿no? Luego, bueno, aquí tenía un tema con comentario general que era los modelos utilizados, digamos, explican bastante, logran resultados bastante razonables, pero quisiera, si nos pueden comentar qué tanto era su poder explicativo, ¿no? O sea, qué tanto predecían bien lo que estaba pasando en los datos, ¿no? Eso es, digamos, un tema más metodológico. Y en el caso del trabajo de Rosana Barrantes, tenía algunos puntos. Bueno, es muy importante el modelamiento que hacen de las decisiones de manera secuencial, ¿no? Para ir viendo todo el panorama, ¿no? Eso me parece clave e interesante. En el caso del desempleo, yo creo que se podría haber analizado más el desempleo oculto, ¿no? Los desalentados, digamos, en el caso de las mujeres debe ser más alto. O sea, los desalentados en promedio son 1.2 más de desempleo, ¿no? Inactivos desalentados. Entonces, eso, digamos, no se ha podido analizar porque se ha ido de frente al desempleo, ¿no? Están escondidos entre los inactivos. Y una cosa interesante sería analizar justamente la duración del desempleo para distintos perfiles de jóvenes, ¿no? Hombres, mujeres, según nivel educativo. Y bueno, si hubiera las bases de datos, ¿no? También el tema de que se utiliza una definición de calidad del empleo que me parece muy buena, pero digamos no es la estándar y bueno, el Ministerio de Trabajo tiene, por ejemplo, un indicador de calidad del empleo, pero cuando uno empieza a hablar de ese tema aparecen muchas dimensiones y se complica la medición de la calidad del empleo, ¿no? Pero me parece bien interesante la forma como lo han medido. Habría que ponernos más de acuerdo en cómo medimos un empleo de calidad, ¿no? Un punto adicional es la relevancia también de las TICs para encontrar empleo. Creo que no se ha podido analizar ese aspecto específico. No sé si en alguna de las bases de datos estaba eso. Pero es algo que en el marco de la digitalización que existe en las actividades productivas va a ser clave, ¿no? El saber las TICs básicas y también que las empresas adopten TICs, ¿no? Esas dos cosas van a incrementar la productividad de los trabajadores y, bueno, su inserción laboral si tienen esas competencias, ¿no? Y quería mencionar, bueno, ya para terminar un poco el tema de
Otro mecanismo también para facilitar el acceso de los jóvenes al empleo son los certificados estos que está promoviendo el Ministerio de Trabajo, el CertiJoven, ¿no? Que te da en un solo certificado, por ejemplo, el tema de antecedentes penales, judiciales penales, judiciales y policiales, ¿sí? Que debería ser uno también, pero te da los tres y te da el dato de la formación del joven, si ha tenido experiencia formal previa, y bueno, el tema del DNI, que también es algo que obviamente hace ya mucho tiempo debería estar integrado. Entonces, ese certificado es gratuito y se puede acceder a través de la página web del Ministerio. Eso es algo que ayuda al matching entre los que buscan empleo y las empresas, ¿no? Y iniciativas como esa, digamos, usando innovación y nuevas tecnologías y usando el tema digital, serían claves a lo largo del tiempo, ¿no? Lo último, y este sí es el último comentario, en el caso del estudio de Roxana, también, digamos, se ha visto el tema de emprendimiento, ¿no? Y el tema de emprendimiento da para mucho análisis, que ojalá se pueda hacer más, ¿no? Porque faltan estudios sobre emprendimiento, pero digamos, sí está el tema de habilidades para el emprendimiento, que es algo muy escaso, y también por qué algunos emprendimientos duran más que otros o pueden ser exitosos o no, ¿no? Hay estudios de hace ya algunos años que dicen que en Latinoamérica el 80% de emprendimientos son por necesidad, ¿no? O sea, son trabajadores que no encontraron empleo asalariado y se metieron a hacer un emprendimiento. Y tienen perfil de asalariado, no tienen perfil de empresario. Y bueno, y eso sería algo que habría que ir midiendo y mejorando, ¿no? Tampoco queremos que todos sean empresarios, pero digamos que haya una cierta potencialidad mayor para que ese emprendimiento sea exitoso, ¿no? Y bueno, que los que sean exitosos crezcan y absorban también y generen empleo de calidad, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a los organizadores. Un saludo también a los autores. Como mencionaba la profesora, todavía le digo profesora porque ha sido mi profesora. Aparte de coautores, yo también he sido su alumno, así que es un gusto estar aquí. Yo me voy a concentrar un poco en los comentarios ya de este rol de hacedor de política. No voy a entrar un poco a la gimnasia estadística porque ahí ya Juan Manuel dijo algo y los revisores ya deben haber hecho su trabajo, ¿no? Yo quiero hacer los comentarios un poco, estando en la función pública, cómo yo tomo estos resultados, ¿no? Un poco voy a comenzar por la parte de, como son complementarios, voy a empezar en la parte de Alan, que ha hecho la parte de la formación, un poco el acceso al mercado laboral y luego ya la parte de género, junto un poco todo, ¿no? Y lo primero que quería comentar era como la historia que cuenta Alan, es una historia donde tanto el nivel socioeconómico como las competencias cognitivas y socioemocionales son importantes para acceder a la educación superior, ¿no? Y si bien esta es una muestra que es bien particular, no es, lo dice el estudio que no es algo como representación nacional, lo curioso es cuando vemos los datos de Pronavec, que es una población netamente, población pobre, los resultados son bastante similares, ¿no? O sea, no sé si te puedes poner la gráfica que tenía a la mano, cuando tú ves cómo el programa a través de la beca libera la restricción financiera, el impacto en el acceso bordea el 32 puntos porcentuales, ¿no? En el acceso. Ahí por ahí tengo, esos son todos los, no se ve muy bien, pero las barras naranjas son las de Pronavec. Esas son todas las evaluaciones de impacto independientes que hace el MEF de todos los programas sociales, y nosotros tenemos en matrícula, son 32.9 puntos porcentuales en el acceso a educación superior y matrícula oportuna 37.1, y hay unos últimos resultados que ya bordean los 50-60 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, en el hecho de que ahí se confirmaría un poco que sí hay una restricción, obviamente, del nivel socioeconómico para acceder a la educación superior. Y en la parte de las competencias cognitivas y socioemocionales, en las cognitivas hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, para participar en Pronavec, en alguna de las becas, beca 18, que es la más conocida, encontramos dos cosas interesantes. La primera es
nosotros invitamos al tercio superior de todos los colegios nacionales, y en públicos o privados, pero que también tengan nivel de pobreza. Entonces, para postular a beca 18 tiene que ser tercio superior y condición de pobreza. Y lo que encontramos en convocatorias pasadas es que las mujeres no postulaban, a pesar que la población de tercio superior del país es que el 70% aproximadamente de las mujeres están en el tercio superior y el resto recién son los hombres, ¿no? Entonces, cuando tú ves la población potencial del programa, tienes 70% y no postulaban. Entonces, hicimos un experimento donde enviamos una carta a las mujeres y a los chicos también, pobres, diciéndole que tenían esta oportunidad de postular a la educación superior, que el Estado iba a financiar sus estudios, y lo que encontramos era que el impacto promedio no era muy significativo, pero en las mujeres el impacto fue 9 puntos porcentuales, ¿no? Y después, cuando logramos que 68% de los postulantes a beca 18 sean mujeres, pero cuando tomamos el examen, y ahí se correlaciona un poco con las habilidades cognitivas, la parte matemática, los ganadores de las becas cae a la paridad. De 68% se cae a 50%, y uno ve la explicación es que los resultados en el examen, las mujeres tienen un rezago en matemática, y ahí podría haber todo un área de estudio, yo creo, para ver qué está pasando, un poco lo que comentaba Alan, Roxana y también Juan Manuel, qué está pasando en el colegio, ¿no? ¿Qué roles estamos como profesores, como docentes, reforzando en las mujeres de que son buenas o no para las matemáticas, toda la parte de estigma en el hogar? Entonces, por ahí nomás ya vemos que hay un golpe, a pesar que se han esforzado mucho, hay un golpe por el hecho de no haber acumulado la parte de la matemática en las mujeres, ¿no? Entonces, en la parte de socioemocional estamos recolectando la información, pero todavía no hemos hecho el análisis de correlacionar cómo impacta en el acceso, pero me llevo la evidencia de tu estudio, Alan, para una vez empezar a hacer esos análisis, ¿no? Respecto al acceso con calidad, ¿no? Que tú sí haces la especificación, que estamos hablando de retorno, también hay unos resultados que quería compartir en la siguiente gráfica. Es algo que se ha venido trabajando con el programa, ¿no? Porque si uno trabaja con, tú bien dices, obviamente que el acceso para una institución de alto retorno tiene que ver obviamente con la parte socioeconómica, pero también hay una parte que es las barreras de información que enfrentan las familias, particularmente los hogares pobres, ¿no? Estamos hablando de primera generación de profesionales. No sé, me va a parar un ratito para poder explicarle mejor. Miren, esta primera gráfica muestra todos los cohortes de beca 18 desde el 2012 al 2019, y lo que hicimos en el programa era, vamos a poner incentivos e información. Primero, dar la información, orientación vocacional, y dar incentivos para que escojan las mejores instituciones, porque sabemos obviamente todos los resultados que ustedes han mostrado. Entonces, normalmente los cohortes hasta el 2018 no entregaban información, ellos venían con un ingreso, o sea, la decisión era autónoma dentro del hogar, o sea, con los padres o algún tipo de referencia, no pasaba bordeaba el 50%, en el 2016 63%. Cuando hemos cambiado y pusimos incentivos, ahora el nuevo modelo de beca 18, el 82% de los que han ganado la beca este año están en alguna de las top 20 del país, ¿no? Instituciones, sea en universidad o sea instituto. Y eso ya garantiza obviamente el tipo de calidad y el tipo de acompañamiento también que le va a dar la universidad. Y el otro lado, la barra azul, es las carreras con retorno positivo. Este es el valor presente de la inversión que hace el Estado comparando con haberse quedado solamente con el ingreso de educación secundaria, ¿no? Y ahí es más dramático el salto, ¿no? Si ustedes han visto en el pico del programa, el 39% de los que ganaron la beca hasta el 2018 habían escogido una carrera con retorno positivo, y con el último cohorte que pusimos los incentivos e información, ahora tenemos que el 75% de los becarios está estudiando una carrera que es atractiva en el mercado laboral, por lo menos lo que dice el mercado ahorita, ¿no? Ahora, no hemos recortado la elección de la persona, solamente hemos puesto incentivos. Y eso también es una aclaración de que no es solo dar información, como ahí está el incentivo de ganar la beca, obviamente es más potente dar la información, porque van a elegir irse, si es que la hacen, ¿no? Ir a una buena universidad. Entonces, un poco tomando la parte de la calidad, o sea, viene bien los resultados, porque también lo confirma el estudio de la profesora Roxana Barrantes, donde las carreras con más retorno
o las que los mejores resultados en el mercado laboral son cuando vienes con carreras de retorno. Entonces, un poco me alegra porque que estamos por lo menos encaminados en esa línea, ¿no? Con respecto al... bueno, y otra de las cosas que quería comentarles, tan importante la información que el portal Ponte en Carrera, que es una de las recomendaciones también de los estudios, se va a relanzar ahora en diciembre. Como ustedes saben, el Minedo, nosotros participamos como Minedo, IPAE y el Ministerio de Trabajo, estamos trabajando de manera conjunta para sacar una nueva versión del portal en diciembre, donde se amplíe, no solo tenga mejores datos, sino que se amplíe también el alcance y llegar un poco más a dar orientación vocacional, a dar resultados no solo de una foto, sino una trayectoria. Entonces, ahí un poco lo que decía Juan Manuel era el reto incluso dentro de ser funcionario público, también hay mucho trabajo para conseguir los datos, ¿no? Pero estamos en eso y bueno, por ahí también la parte de información como que estaríamos alineados, ¿no? Con la parte del acceso al empleo, ¿no? Los resultados de la parte del empleo, si bien los resultados muestran que hay como 83% de los que se entrevistó en el estudio de Alan que estaban trabajando, que eso es alto, y también se muestra que el nivel socioeconómico y la formación, la capacitación y la educación impactan en la parte formal. Ahí sí yo creo que un poco por lo que he visto los datos, yo vería un poquito con más detalle en términos de las recomendaciones, porque por ejemplo, cuando tú ves, no todos los que estudian una educación superior técnica logran el empleo formal, ¿no? Ese dato hay que verlo y es bastante bajo, ¿no? Y lo otro, que el nivel del salario de la educación superior técnica, no me sorprendería que están bien bajos y muchos están debajo del salario mínimo. Entonces ahí, por ejemplo, habría que ver qué tanto se está, por más que completes y incluso llegues a ser formal, de verdad qué calidad de trabajo estamos hablando en términos del salario para sobrevivir, ¿no? Y luego en la parte de la dimensión de género, es un tema que venimos trabajando bastante. Ya viene, la ministra Flor Pablo nos ha anunciado que hagamos una beca de mujeres en ciencias, que precisamente ataca toda esta problemática y va a bajar desde educación básica regular, ¿no? Se va a intervenir desde la ESE en segundo, ahí vamos a empezar a intervenir en coordinación con EBR, nosotros bajando información y luego dando becas para que desde ese momento ya empiecen a tener expectativas distintas de una trayectoria de vida profesional. Y obviamente esa beca va a ir hasta posgrado, ¿no? Y en la parte de vocación técnica sí la estamos priorizando, pero tiene que ser en una parte en educación técnica profesional de calidad. Y ahí es importante, yo quisiera dar un pedido más bien a todos los que acá investigan, que se profundice un poco cuál es la dinámica de la oferta de educación técnica profesional. Si bien se ha avanzado bastante en la parte de universidades, en educación técnica, solo para darle unos datos, de 1.100 institutos que están en el país, hay 54 nomás que se han licenciado. Cuando usted miren los retornos de carreras dentro de institutos, son muy pocos los que tienen retornos positivos. Entonces, cuando ve la parte de calidad dentro de educación técnica, para el volumen de 500.000 de estudiantes que salen al año, nosotros por lo menos de las que tenemos priorizadas, que son 20 institutos priorizados dentro de los licenciados, la capacidad máxima de absorción anual es 44.000 estudiantes, es el máximo. Y entonces esa oferta de calidad yo creo que habría que ver cómo se puede investigar de qué está demandando el sector empresarial y qué pasa con esa formación que no crece, a pesar que se dice mucho en el discurso que hay demanda y no encuentro, pero en realidad en la parte de los retornos, en la parte de la dinámica no se ve, ¿no? Y yo le digo porque estoy en la parte donde si yo mañana decimos Pronave va a dar 10.000 becas de técnico productivo, no va a haber tanto espacio o voy a hacer crowding out de otro grupo de población que sí podría pagar, ¿no? Hay un tema ahí de la oferta no es tan grande de calidad como se piensa, ¿no? Igual es el mismo en universidades, ¿eh? Lo máximo, por lo menos esas 20, son 70.000 estudiantes al año que absorben, ¿no? Entonces, solamente, por ejemplo, el cálculo de Pronavec anual de cuántos estudiantes de alto rendimiento pobres hay en el país, son 210.000. Entonces, imagínense ese número solamente de la población de Pronavec, imagínense la población del país, ¿no? Que sale 500.000
más el stock que no ha ingresado. Estamos hablando de menos de la mitad de los que egresan, acceden a la educación superior. Estamos hablando de volúmenes muy grandes de población, ¿no? Y un poco para cerrar en las partes de Roxana, todas las variables que salieron, ya tengo mi lista. Y obviamente la ventaja de Pronave es que tiene la intervención, trabaja con la institución y todas esas variables que obviamente están en control de los becarios, los vamos a intervenir para que ellos, la parte de TIC, la parte de escoger un buen trabajo y las partes que obviamente ya vienen, que son la lengua indígena, esas obviamente son más alertas para el programa intervenga y esté atento para que esa formación o eso se complemente con otras habilidades para que compensen y tengan una buena inserción laboral, ¿no? Eso creo que es todo lo que tengo por ahora y nada más que el compromiso es tomar las evidencias e incorporarlas en la política, ¿no? Gracias. No, pues solo brevemente, más que nada para agradecerles. Bueno, primero a Rosana, porque en verdad fue bien complementaria la manera en que hemos llevado a cabo los estudios y justamente tú echas luz en algunos aspectos en que nosotros no, porque efectivamente nosotros nos quedamos hasta los 22 años y tú ves justamente el tema de las trayectorias. Entonces, eso estuvo muy bien, la manera en que se complementó y también agradecerles a Sandro, a Juan Manuel por los comentarios, digamos, que más o menos se han especializado, digamos. Sandro por el lado obviamente desde el punto de vista de la educación, Juan Manuel por el lado principalmente de lo que es capacitación laboral. Entonces, quizás solo para mencionar brevemente, estaba tomando algunas notas. Claro, el tema de la capacitación laboral no lo podemos desgranar porque pues, es un tema más que nada metodológicos. El 20% ha logrado acceder a capacitación y obviamente tenemos el detalle, algunos van jóvenes productivos, algunos es capacitación en el trabajo. No incluimos CETPROS, pero también hay capacitación por municipios, etcétera. Pero claro, si lo desgranamos ya no da la muestra, para ser sincero, ¿no? Y hay otros aspectos como el rol de la primera experiencia que ahí sí, digamos, nosotros no tienen mucho que añadir sobre, o sea, que medimos la experiencia, pero no puntualmente las características de la primera experiencia, eso es algo que se podría explorar, ¿no? Preguntabas el tema de la brecha de género salarial. Digamos que hay un 29% y que en verdad, claro, nuestro modelo controla pues por habilidades, características de los hogares de 15 años atrás. Inclusive vos más allá controlamos por en qué sector económico trabaja la persona, en dónde vive, y aún así, digamos, la brecha se reduce un poquito. Controlamos por embarazo adolescente, convivencia, hay una variable que mide actitudes hacia los roles de género de la persona, pero la brecha sigue siendo 21%, ¿no? No te podría decir en parte si eso es puramente discriminación laboral por parte de los empleadores o también tiene un tema igual aún de aspectos de decisiones de los padres o de las personas que están alrededor de las jóvenes, pero con seguridad es alarmante, ¿no? El hecho del tamaño de esa brecha. Y no, más que nada encantado de haber visto las cifras que mencionó Sandro, que complementan bastante bien, creo, lo que nosotros hemos presentado. Solo para agregar que efectivamente los niños de milenio todavía están, o sea, muchos de los que están en educación superior universitaria, la gran mayoría aún no ha terminado. Entonces, en realidad, va a ser en la siguiente visita el próximo año, cuando tengan 25 o 26 años, que te podremos decir en realidad cuáles son los retornos para ese grupo, ¿no? Para los que están en la técnica, sí encontramos que ellos tienen una mayor probabilidad de acceder a un salario mayor a la RMB y condicionados que trabajan tienen una mayor probabilidad de tener salarios mayores que los que solo han completado el colegio, ¿no? Pero efectivamente la promesa de la educación universitaria sigue ahí y vamos a poder explorarla mejor con la siguiente ronda, ¿no? Eso es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Realmente a veces uno se mete en su trabajo y conversas con tu coautor y como que ahí se queda, ¿no? Y son estos espacios los que te dan retroalimentación y te dan esperanza de que tu trabajo puede ser útil
no solo para tu carrera profesional, ¿no? Entonces, efectivamente no hemos visto nada de desempleo, Juan Manuel. Hemos simplificado, ¿no? Hemos hecho una dicotomía, te empleas o no te empleas, pero ahí creo que estudios longitudinales pueden ser bastante más útiles que esta encuesta de egresados, porque solo te mide un tiempito y qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años. Sobre el tema de TIC para conseguir empleo, digamos como que es súper importante, y acá quiero llamar la atención, justo con Paulo, salió publicado el año pasado en un libro editado por Wilson Hernández, que ahora está en Grade, en ese momento en la Universidad de Lima, que es Barreras al emprendimiento femenino y el efecto de la composición de género laboral. Ahí lo que hicimos fue ver en las MIPES qué pasaba cuando la mujer era el líder, y efectivamente no encontrábamos tanta innovación como cuando hombres eran líderes, pero sí encontramos un efecto bien interesante en la composición de los trabajadores, ¿no? Cuanto más mujeres teníamos en la composición, podíamos tener más innovación. Era bien interesante, el estudio está ya publicado. A raíz de lo que ha pedido la ministra Flor Pablo, creo que hay un punto de investigación que no sé si alguien lo está haciendo, pero a mí me parece que es urgente, el tema de ver, quizá no es tanto la beca para chicas que vayan a estudiar ciencia e ingeniería, necesitamos también complementariamente una beca para profesoras de ciencias y matemática, o sea, mujeres que luego vayan a ser profesoras de la EBR, ¿no? Y luego, algunas de ellas, esas que vayan a ser profesoras universitarias, ¿no? Necesitamos modificar un poco esta composición laboral de quienes enseñan las ciencias, ¿no? Porque creo que podríamos tener tratar de llegar con las futuras profesionales, pero la probabilidad de que una egresada de EBR vaya a hacer, si es que viene de recibir matemática con un profesor que le dice, tú no sirves para esto, y acá solo como anécdota, a mí misma me lo han dicho mis compañeros estudiando el posgrado, ¿no? O sea, ¿qué haces tú estudiando economía? Esto es para gente que tiene lógica, las mujeres no tienen lógica, ¿no? Entonces, ya, ok. Entonces, imagínense cómo, o sea, si entre iguales te pueden decir eso, ¿qué pasa cuando es el docente que considera que esa niña debería estar pues lavando platos o haciendo otra cosa en su vida, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay un esfuerzo necesario, ¿no? Atendiendo a las preguntas, que creo que recién Alan está teniendo oportunidad de mirarlas y le doy más preguntas todavía, que me ha pasado María, todo esto, ¿eh? No soy yo. El tema de la penalidad por maternidad, ¿no? ¿Por qué tiene que ser una penalidad? Entonces, yo recuerdo cuando hice esta presentación en el IEP, y claro, íbamos al tema de, hey, apoyemos la maternidad cuando se da, y alguien en el IEP de Ciencias Sociales me dijo, oye, un ratito, lo que también tenemos que hacer es dar educación sexual a hombres y mujeres desde muy jóvenes, de tal modo que la maternidad no sea algo que llega, sino algo que se decide. Entonces, empoderar a la juventud sobre su sexualidad es un tema que no está en Pronavé, que no está en el Mintra, sino está en las dimensiones escolares y familiares y religiosas, ¿no? Ya no podemos taparnos los ojos. Son jóvenes que pueden ver su futuro truncado completamente en triple penalidad o cuádruple penalidad, o quíntuple, si es que agregamos lo rural, que es una de las preguntas, ¿no? Hay todavía investigación que hacer sobre lo rural. En lo rural, además, la probabilidad de encontrar formas más tradicionales de pensamiento, donde los estereotipos de género demoran más en cambiar, es mucho más dramático,
¿no? Y donde al mismo tiempo queremos que más jóvenes se queden, porque es un tema demográfico en la actualidad. ¿Cómo vamos a sostener la producción de alimentos si a los jóvenes ya no les interesa la agricultura, no les interesa lo rural? Entonces ahí tenemos una dinámica de desarrollo. O sea, sí queremos ser parte de la OSD, pero también necesitamos dar cuenta de otras dimensiones de desarrollo, ¿no? Entonces le paso a Alan para que vaya con sus preguntas, y estoy segura que me he quedado con algunas, si hay tiempo volveré. ¿Quieres abrir la...? No. Ya. De acuerdo. No, de acuerdo. No, he recibido varios comentarios y bueno, algunas preguntas, otros comentarios muy buenos en realidad. Puntualmente, ¿no? Sobre embarazo adolescente, me piden un poquito que hable un poquito sobre qué tipo, o sea, digamos, si es algo muy focalizado en el caso de Perú, en el caso de zonas urbanas o rurales o en ciertas regiones, pero mencionar que lo que encontramos es una cosa generalizada, o sea, encontramos que el embarazo adolescente ocurre, quizá con mayor probabilidad en zona rural, en el caso de niños de milenio, pero las tasas de embarazo adolescente en zona urbana son igualmente altas, no es un tema específico a una determinada región del país, ¿no? Y por lo tanto es una cosa que podemos extrapolar. Quizás sí podría ser un problema más fuerte en zona rural una vez que ocurre. No hemos hecho ese análisis de efectos diferenciados según área de residencia por un tema de tamaño de muestra. Pero sí es un tema que es relevante para todo el país, ¿no? Sí, pero no son gigantes. O sea, ahí, digamos, efectivamente, ocurre en todos los estratos. Ocurre más, con mayor probabilidad entre los estratos más pobres, pero no es que no ocurre en el estrato más alto, ¿no? Por ahí también me consultan, para seguir un poquito el orden, si es posible, digamos, con todas las brechas que observamos, bueno, yo he puesto más que nada hincapié en la brecha de género, pero efectivamente pueden haber brechas también étnicas, por discapacidad, por clase social. Si es posible que con el modelo económico actual, digamos, esas brechas se puedan cerrar, ¿no? Yo creo que, digamos, parte de las respuestas pueden estar en las iniciativas justamente que por un lado Juan Manuel y Sandro están comentando que pueden provenir desde el gobierno, o sea, desde las políticas. O sea, creo que hay un rol fundamental de las políticas públicas para reducir estas brechas. Digamos, por el lado de la educación básica, políticas educativas de educación básica, educación superior, pero también políticas laborales y una mayor conversación más fluida entre Minedu y entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, que creo que ya está comenzando, ¿no? Pero digamos que la idea es que se mantenga, ¿no? O sea, y a veces es difícil con todo el ruido político que eso ocurra, ¿no? Me pregunto sobre capacitación laboral, creo que ya hemos conversado un poco. Eso es, ¿no? Y tengo más que una pregunta, un comentario que me dicen que efectivamente que la brecha, más allá, creo que eso también va un poquito relacionado a lo que comentaba Roxana de la importancia de la información cualitativa, ¿no? Porque obviamente solo puedo llegar hasta cierto límite con la información cuantitativa de niños de milenio, ¿no? Es decir, hay un 21% de la brecha que se podría ser discriminación laboral, podría ser, no totalmente, pero parte de ellas es probablemente discriminación laboral, pero me dicen, y que hay, por ejemplo, de aspectos tales como el acoso sexual en el centro laboral, el sexismo académico en las instituciones educativas, que es algo que también ha surgido en los estudios del Grupo Sofía, que Roxana también ha comentado con anécdotas de su propia vida. Efectivamente, ¿no? O sea, va más allá. Yo no lo quiero simplificar solamente en los datos que podemos observar. O sea, lo que tratamos es que los datos que podemos observar de alguna manera igual puedan servir a personas como Sandro en Pronavec, a personas que toman las decisiones en los ministerios. Y creo que de algunos de los aspectos que mencionan aquí la persona que hizo los comentarios, algunos igual se pueden medir a través de enfoques cualitativos, ¿no? O sea, pero digamos, cada uno trata de hacer los aportes desde lo que podemos medir y lo que podemos identificar ante un problema que claramente es mucho más grande y que no siempre se puede observar del todo, ¿no? Con los datos cuantitativos. No, sobre ese tema, si me permites, sí, el tema de, que ya lo mencioné, ¿no? Uno tiende en el dato cuantitativo,
te bota una parte de la varianza no explicada, ¿no? Entonces, la tendencia de los economistas, y acá los 4 somos economistas, es tenemos que diseñar mejores herramientas de medición, ¿no? Y yo que por algún motivo estoy sentada más cerca de quienes abordan temas más cualitativos o quizás la edad también, cuando veo esa parte de la variancia no explicada, yo quiero medir mejor, sí, pero también quiero ver qué es lo que está pasando. Quizá hay algo que me falta observar y eso lo puedo hacer con una entrevista, con una observación participante, con grupos focales, etcétera, con otras maneras de recoger información que luego yo puedo pensar si las puedo medir o no las puedo medir y cómo, ¿no? Y ahí es donde viene Alan y hace el estudio longitudinal y empieza a refinar esas herramientas de medición. Entonces yo creo que es bien importante para todos nosotros que tratamos de hacer investigación, es de pensar en el problema que estamos tratando de resolver, ver, como dijo Alan muy bien, cuál es nuestra ventaja comparativa en términos de manejo de herramientas, pero estar abiertos a un trabajo multidisciplinario porque lo que tenemos al frente no es solo un problema económico, es un problema social, ¿no? Cuando vemos a una mujer joven, una mujer de 20 años, una compañera de colegio de mis hijas, que podría, o sea, queda embarazada a los 20 años en medio de su carrera universitaria y tú dices, ¿y ahora qué va a hacer? O queda embarazada en el momento que está en los 3 primeros meses del primer trabajo que consiguió luego de haber terminado una carrera relativamente cara en la Universidad Católica. ¿Cómo va a ser ahora? ¿No? Cuando te haces esa pregunta, es que algo de nuestra comunidad social no está dándonos las seguridades para desarrollarnos. Y ya en la mañana se hablaba de ya el crecimiento es necesario, pero no suficiente. Tenemos que pensar en nuestra calidad de vida, ¿no? Y para los jóvenes en particular. Vuelvo entonces hacia los estereotipos, a pesar de que esté sonando como la abuelita que repite la historia, porque esta varianza no observada también puede estar reflejando estos estereotipos, ¿no? Y a veces esos estereotipos están demasiado metidos y es bien difícil de identificar, ¿no? Y a veces uno tiene que tenerlos súper conscientes y hacer discriminación positiva, ¿no? Yo solo voy a trabajar con chicas, punto, se acabó, ¿no? Y ya, o sea, eso es ya la decisión que tomo. Si trabajo con un chico, bueno, ya, ok, ya, ¿no? Y tiene que ser por parte de mujeres y de hombres también, ¿no? Empezar a tomar el tema de, yo decía lo de las profesoras por el tema de tener modelos, ¿no? Modelos, porque, ok, yo quiero ser profesora de matemática, decía una colega mía, cuando era chiquita le preguntaba qué quiere ser profesora de matemática, ¿no? Entonces, uno tiene que tener un modelo, quiero ser como ella, ¿no? Entonces necesitas más presencia femenina en un conjunto de dimensiones de la vida, porque si no, no vas a tener esos modelos a los cuales las niñas van a querer parecerse o construir su identidad a partir del contraste o del parecido, ¿no? Eso. Creo que Sandro quería hacer una... Me interesa mucho la parte del embarazo, ¿no? Por lo menos cuando ya tienen la beca y tienen la subvención económica, no vemos que sea un golpe, ¿no? Que obviamente sí se les complica por algunos que son migrantes, en la parte quién lo va a cuidar al chico, pero por lo menos en la parte socioeconómica y un poco valía tu propuesta, ¿no? Obviamente la población de Paraná es pequeña, imagino cómo hacer para la población en general de mujeres, ¿no? Y la pregunta más bien que tengo es, ¿cómo se puede hacer intervenciones para también cuidar de no dar el incentivo incorrecto, ¿no? Es un poco yo vi la recomendación y dije, qué bacán, pero dije, oye, pero ya en transferencias condicionadas también este tema ¿no? de la parte del componente de salud se da cuando solo tienen niños y la evidencia dice que no, pero no sabría cómo ver en este caso si creas una beca para, ¿no? para las mujeres que han tenido un embarazo,
qué efectos ¿no? de equilibrio general pueden generar, no sé. Pero eso se lo dejo para que luego me aconsejen, ¿no? Y la otra que quería contarles era como, acabo justo de pedir el dato del el resultado de la distribución de cómo escogen las instituciones de calidad por género. Y lo que se ha visto es que todos los años de los cohortes, cuando no había la intervención de información e incentivos, siempre los hombres se iban a las instituciones de mayor calidad, con una brecha bastante grande, pero en el último ya es paridad. Entonces que ahí, por lo menos en términos de escoger la institución, he pedido retornos, pero les prometo que, bueno, por intermedio de María lo compartimos. Pero si no funciona, obviamente vamos a bajar a lo que dice Roxana, que es intervenciones positivas, ¿no? La beca de mujeres en ciencias lo vemos más como un mensaje, porque obviamente no va a alcanzar para todos, es un mensaje potente de que vaya al sistema, vaya a la sociedad, de que las mujeres son tan capaces como los hombres en cualquier carrera y qué bien que vayan a ciencias, ¿no? Obviamente después vendrían temas más complejos en la escala de la gestión pública, los docentes, cómo a todo le damos una intervención para que sean unos modelos que no tengan ningún tampoco estigma, ¿no? Esa parte hay que trabajarle, obviamente va a ser siempre está el dilema, ¿no? Por ejemplo, ¿doy una beca de inglés o formo a los profesores en inglés? Y ahí está el corto plazo, mediano plazo, pero obviamente se pueden hacer las dos, conteniendo estrategias, una de corto plazo para ir dando mensajes y la otra más estructural, ¿no? De cómo ir renovando todas esas docentes, que sean docentes pues que prioricen, que sean igualitarios, que no hayan sesgo, que promuevan más que limiten el crecimiento de las niñas, ¿no? De las chicas. Eso es todo. Uno es un dato que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que se me queda en la cabeza o que me viene a la cabeza cada vez que se habla sobre el tema de embarazo adolescente, y es que en un estudio justamente de mi colega Lorena Alcázar, ella encontraba que el uso de métodos anticonceptivos entre las adolescentes se da usualmente después del embarazo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema a rescatar, sobre todo en un contexto donde la discusión sobre las políticas de género en educación han tenido el devenir que sabemos y que es un tema realmente muy urgente, ¿no? Y el otro tema que me venía a la mente es que, digamos, hemos hablado un montón sobre el tema de qué tipo de políticas, desde el lado educativo, desde el lado del trabajo, etcétera, pero también creo que hay una reflexión a hacer con respecto a cómo las políticas se articulan con el territorio, ¿no? Y algo que encontrábamos en ese estudio del que hablaba Roxana en su presentación, era que, digamos, en los barrios urbanos marginales de Lima, donde estuvimos trabajando, muchas veces las políticas no llegaban a los jóvenes de las zonas más alejadas, digamos, ¿no? Si pensamos en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, que es un distrito enorme, vasto, donde los servicios públicos están en la zona más céntrica, pero a kilómetros de distancia de muchísimos de los hogares donde los jóvenes no tienen, digamos, acceso a la información, donde no. Entonces creo que ese es un tema también a pensar, ¿no? Cómo se mejora esa llegada de las políticas públicas al territorio. Creo que con eso me atrevo a dar por concluida la mesa, agradeciendo a todos y a los panelistas y comentaristas sobre todo. Muchas gracias.